día lunes a las 11. A las 11. Sí. Está convocada la comisión mixta por el tema de la ley respecto de la leche. Para el lunes a las 11. El lunes a las 11. Presidente. Entonces, la pregunta es cómo está avanzado, porque comentó la senadora Aravena que preparar un texto con los diputados. Sí. Efectivamente se preparó un texto, estamos muy avanzados, prácticamente hay 2 o 3 puntos, entre ellos el tema del queso, que lamentablemente no está en nuestro proyecto y sí está en el de ellos, que no ha habido punto de acuerdo con los asesores y vamos a tener que someterlo a discusión el día lunes. Pero respecto al resto de los temas, estamos totalmente de acuerdo, se han ajustado los textos y creemos que al menos el lunes y en otra sesión, si es que no llegáramos a acuerdo, en 2 sesiones estaría este proyecto despachado. Eso es lo que puedo informar. Andrés. Gracias, presidente. Con respecto a la comisión mixta que tiene que abordar los proyectos de etiquetado de leche, nosotros también estamos trabajando internamente como Ejecutivo con los otros 3 ministerios que están involucrados con el tema. Me refiero a los ministerios de Economía, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Salud, dado que la moción iniciada por los senadores Aravena y Osandón tiene aspectos relacionados con modificaciones al Código Sanitario. Entonces, no sé, senadora Aravena, por su intermedio, presidente, si es que podremos tener la oportunidad o el espacio para también comparar nuestra propuesta con la que ustedes ya están construyendo con los diputados, porque puede que de ahí salgan algunas otras ideas que no han visto y viceversa. A lo mejor ustedes han visto cosas que nosotros se nos están escapando y que podemos incorporar también. Gracias. Si me permite, presidente, yo creo que quizás podría enviarles durante el día el texto que al menos salió de la última reunión, de tal manera que ustedes lo revisen y puedan quizás dar su opinión el día lunes, si estima pertinente el presidente. Lo que pasa es que yo creo que lo óptimo sería que se pudiera antes de la comisión. Eso, por eso mandárselo hoy día. Claro, que el gobierno lo revise, porque este es un proyecto en el cual existe un 80% consenso. Totalmente. Entonces, la idea que teníamos es que se consideraran los textos de la Cámara y del Senado y donde hay consenso, votarlo el día lunes. Sí, esa es la idea. Y por tanto, sería bueno considerar antes la redacción del gobierno si es que hubiera acuerdo con los asesores. Porque eso facilitaría que el día lunes pudiéramos aprobar el proyecto en un 80% y donde hay controversia, que yo entiendo que es el tema de los quesos, podríamos dejarlo para la sesión siguiente. Por tanto, en 2 sesiones de 1 hora podríamos estar despachando el proyecto para que pase a la sala. Entonces, el compromiso sería enviarle hoy día a Agricultura el texto que al menos está consensuado con los diputados hasta el día de hoy. Para todos los efectos, la que está coordinando este trabajo es la senadora Aravena, así que con ella tendría que realizar la coordinación. Okay. Segundo tema, Cernafort ya llegó el informe de la Comisión de Trabajo. Entonces, deberíamos mixta. Entonces, Comisiones Unidas. A ver, vamos a sesionar este lunes de 11 a 12 para leche y el próximo lunes de 11 a 12, que será la vuelta de la regional. Sí. Ya, el jueves vamos a sesionar con Código de Agua. Y ¿para cuándo podríamos citar a Cernafort? ¿Podría ser el mismo lunes? El lunes después de la semana regional. ¿Tenía idea? El lunes 5 de agosto. Sí, porque ya vamos a tener listo lo de leche. La unidad. No, pero es que leche estamos. Leche vamos a terminarlo. Estamos 15, 20. No, pues nos queda una y después la vuelta. Ya, citemos, mira, propongo que citemos para el 5 de agosto, después de leche, porque leche va a ser de 11 a 12. Sí. Y de 12 en adelante, sí, hay que ver que el horario no se tope con la reunión de medio ambiente. Si es que se topara con medio ambiente, invirtamos el orden. ¿Ya? Porque ellos tienen sesión los lunes, pero no recuerdo si en el segundo o el primer bloque. Entonces, por tanto, si es que se topara, partimos con unidad y después leche. 5 de agosto entonces. Ya, mixta y Cernafort, ahí vemos ya. Ahora. Y los dejaríamos los jueves para Código de Aguas. Ya, y el próximo lunes, de todas maneras, tendríamos sesión de Agricultura de 12 en adelante también para Código de Agua. Así es. ¿Ya? ¿Perfecto? Y mixta primero. Perfecto. ¿Me permite, presidente? Yo quisiera informar también a la comisión que hemos conformado una mesa de trabajo con asesores de esta comisión. En una primera instancia está participando solo el asesor del senador Elizalde, pero luego vamos a abrirlo, que fue el acuerdo que tomamos con el tema de el proyecto de ley general de suelos, que hubo un congreso ampliado acá,
y el acuerdo que se tomó ese día y que nuestro presidente informó que nosotros vamos a estar trabajando en una propuesta. Hablamos con el ministro de Agricultura y el ministro se incorporaría a esta mesa de trabajo una vez armada la metodología y los contenidos, que es lo que estamos definiendo hoy día. Para ello estamos trabajando con las facultades de agronomía, de ciencias del suelo, de ingeniería, de prácticamente todas las universidades de Chile y los colegios de agronomía, geógrafos, geólogos, ingenieros químicos, etcétera, de tal manera que está todo sistematizado, hay actas de reuniones y el día lunes nosotros tenemos reunión a mediodía en donde vamos a establecer la estructura y los contenidos que debiera tener mínimos la ley y la metodología de trabajo. Una vez terminado ese proceso, vamos a estar citando oficialmente al Ministerio de Agricultura y al resto de los asesores de la comisión, el 22. Entonces, oficialmente le vamos a comunicar al ministro, evidentemente lo va a tener que hacer nuestro presidente, y ahí vamos a invitar al resto de los asesores. Nosotros estamos juntando, es como es un gabinete nomás, ¿ah? Eso es, Fran, si no me equivoco, el horario de la reunión del lunes es a la 1:00, pero es una reunión interna todavía para armar la propuesta. Lo que sí tengo que informarle al presidente y en este caso al Ministerio de Agricultura es que una vez que se determine la modalidad y los contenidos básicos, se citaría al resto de los asesores de la comisión y también, como hemos acordado con el Ministro de Agricultura, oficialmente la presencia de un asesor del Ministerio para hacer todo el acompañamiento. A este no, porque queremos tener ordenada la casa un poquito para poder invitarlo, pero ya eso, lo que quiero decir, Andrés, que nos falta mucho para eso y que hay compromiso del Ministerio de apoyar todo el proceso. Ahora sí agregar que el único extranjero a esta Comisión de Agricultura que está participando es el senador de Urresti con su asesoría, que él pidió desde un principio cuando supo que estaba este interés de participar. El resto son todos los asesores de la comisión y los senadores. Así que eso es lo cuanto puedo informar, presidente, y vamos a entregar un informe de los acuerdos en la próxima comisión, probablemente el día 5 de agosto, y la próxima citación oficial. Perfecto. Eso. Estamos viendo los horarios de la Comisión de Medio Ambiente para tener las comisiones unidas por el tema Sennafor, para ver si eventualmente estamos para este lunes y dejamos las 4 horas o 3 o 4 horas del jueves para agua. Entonces, cuando tengamos esa confirmación, vamos ya a dar a conocer la citación. O sea, todavía no estamos... Sí. Bueno, le vamos a dar la palabra a los representantes de la Sociedad Nacional que están aquí presentes. Que pidieron... Eduardo Riesco, fiscal de la SNA. Sí, le damos la palabra. Señor presidente, muchas gracias por su intermedio a la Comisión de Agricultura. Nuestro agradecimiento por recibir unos minutos nuestra opinión en relación con las disposiciones más importantes, diríamos, del proyecto de modificación del Código de Aguas, y son aquellas que tienen alguna connotación de carácter constitucional, a las cuales no recuerdo que se haya hecho una alusión expresa y específica en esta comisión, y creo que es importante plantear algunas interrogantes, y este es el objeto de mi intervención, que espero sea muy breve. Y partimos de la base, señor presidente, que entre el proyecto de modificación del Código de Aguas y la Constitución política existe una colisión. Esto está corroborado y estudiado por diversos constitucionalistas, profesores universitarios, ex ministros incluso del Tribunal Constitucional, como son don Juan Colombo, don Enrique Navarro, don José Luis Sea, Gustavo Cuevas, entre otros constitucionalistas, advierten que hay una real colisión entre la Constitución política y las disposiciones de este proyecto que se refieren al derecho de aprovechamiento y específicamente a la propiedad del derecho de aprovechamiento. Para esto recordamos que el artículo 19, número 24 de la Constitución en su inciso final establece que los derechos constituidos en conformidad a la ley, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgan a sus titulares la propiedad sobre ellos. Y el proyecto, en cambio, establece en sus artículos 5º, 6º, 6º bis, entre otros, que el derecho de aprovechamiento es temporal, que caduca por su no uso, que es extinguible por acto de autoridad, no es transferible y queda adscrito a un uso determinado, es decir, no hay propiedad sobre ellos, derechamente.
El actual artículo 6 del Código de Aguas, en cambio, define este derecho real de aprovechamiento y las facultades que confieren de usar y gozar de las aguas. Y, en concordancia con la Constitución, consagra el derecho de dominio sobre el derecho de aprovechamiento, señalando que sus facultades son de uso, goce y disposición. En consecuencia, hay obviamente una diferencia fundamental y por eso hemos calificado esto como una colisión, por lo que veremos más adelante. Bien, este cambio tan esencial o sustancial en esta materia nos obliga a contestar algunas interrogantes y esto van en tres direcciones distintas. En primer lugar, en relación a la propiedad o dominio sobre los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos actualmente, o sea, los que están vigentes, que constituyen, según el derecho, derechos adquiridos, con todas las prerrogativas del dominio. En primer lugar, decimos que puede considerarse que la pérdida de la esencia o naturaleza del derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento y su reemplazo por una simple concesión administrativa, que es precaria, importaría una expropiación regulatoria que se llama en derecho constitucional. Es decir, se privaría, ¿no es cierto?, a los titulares de algunos atributos de su derecho de aprovechamiento en términos tales que afectarían su esencia. Y este derecho, ¿no es cierto?, a mantener la esencia de los derechos constitucionales está consagrado en el número 26 del artículo 19. En consecuencia, existiendo esta expropiación regulatoria, que se llama, debería también existir el derecho de indemnización como procede constitucionalmente, porque el mismo número 24 del 19 establece el derecho a ser indemnizado cuando se es privado de la propiedad o de alguno de sus atributos. Esa es una primera interrogante. También puede considerarse que esta nueva ley resultaría inaplicable a los derechos de aprovechamiento ya constituidos, por cuanto podría existir una ultraactividad, siendo inconstitucional y siendo inaplicable, nos preguntamos, existir una ultraactividad del Código de Aguas vigente, es decir, se deberían seguir aplicando sus normas, aunque fueran derogadas, a los derechos de aprovechamiento antiguos. Otra interrogante que plantea esta colisión. Otra interrogante también grave es si estos derechos constituidos ahora, siendo inaplicable la disposición de la reforma del Código, quedaría sin regulación el derecho de aprovechamiento constituido actualmente. Otra interrogante grave. Después queda otro aspecto que es en relación a los derechos que se reconozcan o se constituyan con posterioridad a la modificación. La primera pregunta es si una ley simple puede modificar una constitución política. Esa es la primera interrogante, ¿no es cierto? Porque ocurre que la constitución política dice que hay propiedad y la ley va a decir que no hay propiedad. En consecuencia, habría obviamente una modificación tácita, a lo menos, de la propiedad y de la constitución política. La pregunta es también, otra interrogante, ¿tendrá efecto la nueva ley de otorgar una concesión precaria no considerada en la Constitución, aceptándose así el cambio esencial y con ello una modificación de la constitución política por una ley simple? ¿O deberá considerarse que estas nuevas concesiones son derechos de aprovechamiento amparados por la Carta Fundamental y que sobre ellas hay dominio pleno? Y una tercera interrogante es que si es posible y aceptable constitucionalmente que coexistan al amparo de la misma disposición del artículo 19, número 24, dos categorías distintas y antagónicas de derecho de aprovechamiento. Es decir, los antiguos derechos y los nuevos derechos. Unos serían propietarios eventualmente, porque la Constitución política vigente se le aplicaría a ellos, y a los nuevos se le podría aplicar el Código reformado o mantendrían su calidad de derechos de aprovechamiento constitucional. Y si no,
podríamos decir que hay igualdad ante la ley cuando existen dos categorías de propietarios de derecho de aprovechamiento. Bueno, todas estas interrogantes, señor presidente, son las que plantean esta colisión, como digo, que es patente, clara y está detectada y fundamentada en muchas partes por los estudiosos del derecho constitucional. Creemos que parcialmente una respuesta debe estar en lo que se llama el principio de la primacía constitucional, que consagran los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental. Y esto que obliga tanto a los poderes públicos, ¿no es cierto?, como a los particulares, tiene dos direcciones. Una, que es la posibilidad de que un poder del Estado, en este caso el Congreso Nacional, modifique por una ley simple la Constitución política. Creemos que eso es absolutamente imposible. Y segundo, ¿cuál es el nivel jerárquico que tendrían las normas, ¿no es cierto?, respecto de la jerarquía que hoy día existe en relación a las normas legales, las constitucionales, legales y reglamentarias? Y obviamente, en este caso, la Constitución política tiene primacía absoluta sobre las normas legales y evidentemente sobre los reglamentos. En consecuencia, tendríamos que sostener que esta norma constitucional debe primar por sobre las reformas que se hagan al Código de Aguas en materia de propiedad de los derechos de aprovechamiento. Definitivamente también pensamos que esta colisión y de aplicarse o de aprobarse este proyecto en las condiciones que viene siendo discutido provocaría una tremenda judicialización en dos direcciones. Una, respecto de las indemnizaciones que podrían reclamarse por esta expropiación regulatoria de que hablo, y la otra, los innumerables recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que podrían derivarse de esta colisión. En consecuencia, nos parece del todo necesario, más bien indispensable, que estos temas se aborden en profundidad, se traten, porque pensamos que de quedar aprobado tal como viene este proyecto, va a crear una situación de tremenda confusión jurídica y, por cierto, con ello una tremenda incerteza jurídica, con lo cual yo diría, o diríamos nosotros, que todos pierden, tanto los antiguos propietarios como los nuevos. Y en relación a los antiguos, quiero señalar, señor presidente, que el artículo transitorio, la verdad, no soluciona estos problemas, porque ese artículo transitorio, ¿no es cierto?, adolece de la misma situación, es decir, hace aplicable a los derechos antiguos las mismas restricciones y limitaciones que se le aplicarían en el futuro a los derechos nuevos. Eso, señor presidente, y muchas gracias. Muchas gracias. Mire, yo quisiera hacer uso de la palabra a propósito de, no solo de su intervención, sino que de lo que es la publicación, el inserto que se dio a conocer este fin de semana por parte de la Sociedad Nacional de Agricultura y otros gremios empresariales. Y en el mejor de los ánimos, yo creo que es un inserto que desinforma, que parece que fue escrito por alguien que no leyó el proyecto, independientemente de que haya asuntos controversiales por parte del proyecto y que van a ser debatidos en esta comisión. Hay un tema bien de fondo, que efectivamente tenemos que hacernos cargo de los problemas que ha existido en la administración de recursos hídricos, que dado el cambio climático tienden a ser más escasos, y eso requiere que obviamente exista un marco regulatorio que permita establecer cuáles son las prioridades para efectos que este recurso que tiende a ser más escaso sea utilizado adecuadamente. Pero la separación de la tierra del agua es algo que consagra el Código de Aguas vigente, porque ahí se hace un alegato a propósito de cuánto esto afecta a la agricultura, y la separación de la tierra y del agua fue establecida en este código. Es ahí donde se establece que se puede tener derecho a aprovechamiento independientemente de el derecho que existe respecto de la tierra. Y obviamente eso tiene un impacto en la actividad agrícola. Y por tanto, pareciera que la modificación lo que quiere es perjudicar a los agricultores, cuando en rigor esta separación se estableció, como digo, cuando se estableció la regulación actualmente vigente. El agua es un recurso multifuncional y por tanto lo que queremos establecer es que debe existir un uso que consagre el derecho humano al agua potable.
al saneamiento y en general a las actividades de subsistencia. Algo que no está hoy día debidamente consagrado, y lo vemos en la zona de Petorca. Reitero, podemos debatir cuál es la mejor solución, pero el propio Ejecutivo ha señalado que es necesario modificar el Código de Agua ante esta realidad. Hay proyectos más radicales, más moderados, hay énfasis distintos, hay visiones ideológicas distintas, pero nadie pone en duda que efectivamente la legislación vigente no ha dado cuenta de la situación que estamos viviendo y por tanto hay que hacerse cargo de esa situación. ¿Por qué se desinforma? Se desinforma porque se va a entender que se estuviera afectando los derechos actualmente existentes, los derechos adquiridos, y eso no se afecta. La ley es clara, hace un distingo entre los derechos de aprovechamiento para el futuro respecto a los derechos que ya han sido reconocidos, y no se afecta lo existente. Por tanto, no habría ninguna norma constitucional que podría considerarse que estuviera siendo, digamos, transgredida por parte de esta iniciativa. En eso hay que ser bien categórico. Y por eso yo creo que este es un inserto que desinforma, porque genera un temor de que se va a afectar a aquellos que hoy día tienen derecho. Y sobre la base de ese temor se genera una presión política para que no se legisle en un tema que es muy importante para el país, porque tiene que ver con el futuro. Y por tanto se genera un falso temor. Yo lo veo en mi región, cuando uno se reúne con los agricultores y creen que efectivamente a través de estas modificaciones se va a afectar los derechos que actualmente tienen. Y el proyecto no lo afecta. Entonces se pretende, generando este falso temor, reitero, generar una presión política para efecto que no se legisle, como si la legislación actual fuera una legislación perfecta y como si no estuviéramos enfrentando problemas. Y lo que sí se establece respecto de los nuevos derechos es un plazo de otorgamiento de 30 años que se rige con una normativa distinta, pero algo que también vamos a debatir, porque también se ha planteado la posibilidad de establecer, no necesariamente plazo, pero exigir sí que estos derechos sean utilizados adecuadamente. Es parte del debate que va a haber en la comisión y que tendrá que ser parte de la discusión legislativa. Y los derechos ya otorgados mantienen su carácter de indefinido. Lo que pasa es que se establece algo básico que además tiene que ver con la función social de la propiedad, que es que, sobre todo porque este es un bien nacional de uso público, y por tanto no se puede especular con los derechos de aprovechamiento. No puede ser que yo tenga un derecho de aprovechamiento, no lo utilizo y lo que hago es generar condiciones para venderlo caro en el futuro, no importándome la actividad productiva en la cual se realiza e incluso el daño ambiental o el daño a la propia agricultura que se puede generar en las regiones de Chile. Y eso es parte, como digo, del debate que queremos hacer. Entonces yo creo que esto hay que hacerlo con altura de mira, no desinformar y abordar que tenemos un problema. Y es que la actual regulación es insuficiente, en donde existen legítimas miradas propias de una democracia. Y por tanto buscaremos la mejor solución. Yo creo que el inserto no ayuda al debate que queremos generar, al contrario, rigidiza posiciones. Se lo dije al ministro cuando hablé con él, que pidió que suspendiera muy bien la votación. Le dije, ese inserto lo que hace es radicalizar el debate, porque cuando se desinforma, obviamente, quienes consideramos que es necesario modificar el Código de Agua, tenemos una predisposición distinta respecto del debate. Y yo lo que he tratado, por lo menos como presidente de comisión, es generar un buen ambiente para que debatamos, entendiendo que hay posiciones legítimas y que son todas valorables. Reitero, en Chile ha habido en el pasado campañas para difundir temor, para evitar cambios. Conocemos en nuestra historia distintas iniciativas de esa naturaleza, promovidas por distintos sectores políticos. Eso no permite un debate sereno, que es el debate que tiene que existir en democracia. Los gremios empresariales tienen el legítimo derecho a tener una postura y tienen el legítimo derecho a ser contrario a este proyecto. Lo único que yo pido es que no desinformen, que no generen falsos temores. Respecto del último punto, que es un tema debatible, si es que puede existir una regulación que distinga en el tiempo respecto al pasado y del futuro, y eso podría significar un atentado contra la igualdad ante la ley. Bueno, con ese criterio nada podría modificarse en Chile, nada podría modificarse, y por tanto tendríamos que disolver el Parlamento. Las leyes vigentes no se tocan porque todo lo que significa una modificación, incluso respetando las normas constitucionales, se entendería como un atentado contra el principio de igualdad ante la ley. Y eso obviamente también es un absurdo. Entonces, yo he llamado que algo muy simple: debatamos con altura de mira, tengamos aquí un debate constructivo, pero no desinformemos. La senadora Muñoz con la senadora Proboste hicieron una declaración pública ayer, yo no pude concurrir porque estaba en la sala en otro tema. Ha habido múltiples declaraciones a propósito de este inserto, pero reitero, aquí todo lo que queremos es que el agua, que tiende a ser un recurso escaso, se utilice bajo la lógica del bien común. Y eso implica, primero, la subsistencia.
todos los fines de subsistencia, por cierto, el consumo humano. La agricultura es subsistencia. La agricultura, no le quepa duda que para mí es una prioridad, pero a mí me molesta que se use a los agricultores como excusa para que estos derechos de agua terminen destinados a otras actividades productivas, que terminan dañando a la propia agricultura, a propósito de la especulación que muchos realizan. Y reitero, la separación entre la tierra y el agua es precisamente lo que consagra el Código vigente. Senadora Muñoz. La carpeta cada día crece más. Voy a tratar de acercar un poco el micrófono. Sí, presidente, en la línea que usted ha planteado, yo creo que es muy importante que ya después de 8 años de estar este proyecto, lo hemos dicho reiterativamente acá en el Parlamento, es importante que abordemos esto como país, ¿no? desde los gremios, desde los sectores productivos, de los pequeños agricultores, los servicios de agua potable rural, el Parlamento, gobierno, oposición, porque sincerar este debate es urgente. El 2017 vivimos un escenario muy similar al de hoy día, con declaraciones públicas de los distintos gremios empresariales, en el sentido que usted ha planteado, nuestro invitado ha planteado, y que hemos leído en todos los diarios. Y en el marco de una campaña presidencial, de verdad se mintió muchísimo, se mintió a lo largo de todo el país. Y se le mintió a los pequeños agricultores, se aterrorizó a los pequeños agricultores, señalando que iban a perder sus derechos. Lo mismo que hoy día se plantea, ¿cierto?, en el inserto que hemos leído. Y de verdad no da para más, no solamente nuestros deseos de modificar, y como decía el presidente, las leyes hay que ir modificándolas, son otros los escenarios políticos, son otros los escenarios sociales, económicos, nacionales e internacionales. Y es urgente que nosotros actualicemos una legislación del año 81 que surge en un escenario de dictadura, no hay parlamento, no se discute, no hay ninguna voz que opine, se separa la tierra del agua, nadie pudo decir nada. Y además de aquello, el escenario climático es absolutamente distinto al que tenemos hoy día. Había oferta de agua, había abundancia de agua, y hoy día el escenario es absolutamente distinto. Entonces, ¿qué es lo que se propone este proyecto? Este proyecto, en la Cámara de Diputados del año 2011 hasta el 2016, o 2017, que lo tomamos nosotros, 16 lo tomamos nosotros acá en el Senado, lo despachamos en el 2017, lo que propone es que, incluso usted hace alusión al transitorio, al primer transitorio, inciso segundo, nosotros recogimos al pie de la letra en la redacción del inciso primero del transitorio lo que nos plantearon los agricultores en nuestras regiones, que sentían la incerteza jurídica de que los derechos de aprovechamiento que ya están otorgados no se les reconociera, ¿cierto?, su titularidad, ¿no?, y que pasaran bajo el mismo régimen que estábamos proponiendo para los nuevos derechos. Y así es la redacción del inciso primero del transitorio, que todos los derechos de aprovechamientos ya reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley continuarán estando vigentes y mantendrán su carácter de indefinido en el tiempo. Indefinidos, no perpetuos, porque ahí hay una diferencia. O sea, hoy día nosotros no podemos tener en un escenario de escasez, regalar, porque el Estado regala, ¿cierto? Cuando usted va, pide 100 litros por segundo, el Estado de Chile, todas las chilenas y chilenos, le regalamos un bien nacional de uso público, actividades productivas o actividades, ¿cierto?, de consumo humano. Pero esta perpetuidad no puede ser. O sea, lo indefinido significa que usted va a tener la titularidad. Y aquí no hay ninguna colisión de esta ley con la Constitución, porque lo que esta ley plantea es que lo que usted tiene sobre el agua que le regala el Estado, lo que tiene es una titularidad de un derecho a aprovechamiento. Y lo va a tener mientras lo aproveche. Y a eso se refiere el inciso segundo, que siendo derechos ya otorgados, ¿cierto?, que han sido entregados, regalados y se están siendo usados, dispuestos y distribuidos antes de esta ley, esos se van a permanecer, ¿cierto?, igualmente bajo la titularidad, sin ningún requisito más que usted efectivamente lo use. Eso es lo que se asimila a las nuevas disposiciones de la ley que usted plantea y está en el inciso segundo del transitorio, primero. Porque si usted le regalan el derecho de agua, usted sigue siendo titular, usted puede usarla, disponerla, hacer lo que quiera con el agua. Pero lo que no va a poder hacer es no usarla.
y sea un derecho antiguo o un derecho nuevo, el Estado va a poder establecer una patente o extinción del uso o caducidad. Entonces, eso es ¿por qué? Porque hoy día en Chile se especula con el agua. Y si eso fue posible mientras había agüita, hoy día es un crimen, yo diría, es una falta de ética y que la ley no lo puede permitir, que un derecho regalado en un escenario de escasez, en un cambio climático violento, existan personas que le piden al Estado derechos de agua, se los regalamos todos los chilenos y no producen con aquello. Nosotros sabemos que los agricultores chilenos usan el agua. Hay grandes plantaciones, hay grandes producciones pequeñas, medianas, grandes. Pero hay un grupo grande de especulación que le hemos ido haciendo la pesquisa y lo vemos. Las patentes no están usando el agua. Incluso patentes no se pagan. Incluso usted si está pagando patente puede tener una rebaja tributaria. Entonces, ¿cómo permitimos que en un escenario de escasez no se use el agua? Y que el Estado le permita ya pague una patentita. Incluso hay muchos que no la pagan. Entonces, yo no creo que esté atentando a la actividad productiva. Al contrario, estamos pensando incluso en que la agricultura, que es la que más usa agua de las actividades productivas, esté resguardada, porque si no, en un determinado momento no va a haber agua para la producción agrícola, vamos a quedar sin alimentación, sin una actividad productiva, ¿cierto?, de exportación, que es dinámica, que genera empleo, que genera divisa. Entonces aquí yo creo que estaría de todo cuidar el agua. Y nosotros no estamos contraviniendo la Constitución, no le estamos quitando el derecho a los privados de ser titulares y usar el agua como quieran. Van a seguir siendo titulares de su concesión. Pero fíjate que a los mineros le entregan concesiones. Y eso no contraviene las disposiciones constitucionales. A los eléctricos le entregan concesiones, a las actividades pesqueras le entregamos concesiones, a la acuicultura. Entonces, el agua también tiene una concesión y va a poder tenerla, estamos estableciendo 30 años, yo creo que es un punto que podemos conversar, pero es prorrogable en la medida que usted está haciendo uso efectivo del agua. Nadie le va a quitar el agua si usted está usando el agua. Incluso el único elemento para establecer el uso del agua es tener bocatoma, fíjese. Tener algunos elementos de riego. Y si va a la DGA para allá, dice, no, si este señor tiene una bocatoma, no sé si estará funcionando o no, pero igual le va a hacer un ticket y está usando el agua. Tiene riego por dispersión, está usando el agua. Tiene goteo, está usando el agua. Tiene un canal, está usando el agua. Nadie le va a quitar el derecho, la titularidad del derecho. Entonces, yo creo que hay que bajar, como decía el presidente, estos discursos, porque sabe que acá nosotros podríamos tomar una decisión, decir, mire, vamos a rechazar toda la indicación del Ejecutivo. Tenemos 3 votos, la oposición. La vamos a rechazar entera, después de esta declaración, pero hoy día hemos escuchado al ministro. El ministro nos dice, mira, hay unos puntos que conversemos esos puntos. Porque tampoco creo que es bueno, le hace bien al país que nosotros reaccionemos ante yo diría una agresión que se ha hecho pública a una ley y a un trabajo legislativo. Entonces, yo creo que es mejor que nos digamos la verdad, ¿no? Y yo creo que podemos seguir conversando para que todos los temas que usted ha planteado se despejen y no hacerle daño a nuestro país en un recurso tan sustantivo para la vida como es el agua y para la actividad productiva, que también es muy importante. Entonces, yo creo, ministro, el presidente, que en la medida que podamos ir despejando mitos. Nosotros incluso en el 2017 hicimos una cartilla porque tuvimos que ir a pelear electoralmente a defender nuestro proyecto a las comunidades, porque nuestros viejos campesinos, pequeños agricultores, se me van a quitar el agua. ¿Pero por qué no van a quitar el agua? 8 mitos tiene los mismos 8 mitos que se levantaron en esta declaración. Senadora Aravena. Yo creo que hay que agradecer que quizás hoy día nos hayamos dado este tiempo para reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Agradecer las palabras de los 2 senadores que me antecedieron, porque hay un espíritu de trabajo conjunto que de alguna manera es transversal más allá de los partidos políticos y que creo que efectivamente el agua merece que hagamos este esfuerzo todos para llegar a acuerdos.
Yo lo he dicho en varias ocasiones, yo como agrónomo puedo decir que el agua es sin duda lo más importante finalmente la agricultura. Es la agricultura la que usa más el agua en Chile, más que el agua de consumo, y quizás tenemos que verlo al revés, es que este Código de Agua tiene que ser efectivamente el proyecto de ley que permita que sigamos desarrollando la agricultura, ya no solo en la zona central. Hoy día, como representante de la Araucanía, nosotros tenemos un gran potencial de desarrollo de fruticultura y de agricultura intensiva en la medida que podamos contar con agua. Y en ese contexto, todos sabemos, los que hemos estado vinculados al campo, que hay especulación en Chile, que probablemente es menos que la que hubo, pero hay. Y una de las preocupaciones más grandes que tenemos es que el agua, que es un bien público, que es tan importante hoy día y que cada día más se utilice en lo que se pidió que se iba a usar. Y en ese sentido, cuando un agricultor pide un derecho de agua, no me cabe duda que no pasan 30 años para usarlo. O sea, probablemente quizás otro tipo de usos, pero la agricultura en particular, lo más probable es que con esfuerzo de a poco se vayan haciendo las bocatomas, la canalización y todo lo que conlleve, ¿cierto?, un proyecto productivo. Hay mucho que discutir respecto a la cantidad de años, a los temas digamos, de perpetuidad o indefinición que vamos a ir viendo en el camino y buscaremos el criterio más, digamos, en que tengamos más acuerdos. Y aquí también quiero resaltar el rol que va a cumplir hoy día este gobierno y hoy día están sentados el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas porque juntos tenemos que buscar el camino para poder redactar de mejor manera este proyecto de ley, que no lo estamos redactando para hoy día, sino que para las futuras generaciones. Y tiene que tener la mirada, y ahí voy al punto que quiero plantear, de futuro. Y en ese sentido, así como desde la Comisión de Recursos Hídricos hay aportes fundamentales que el proyecto debe mantener y otros probablemente llegar a acuerdos para cambiar alguna redacción, también lo que está haciendo el aporte del Gobierno hoy día con el tema del manejo integral de cuencas, la comisión, cierto, experta que va a tener una mirada científica, van a ser tremendos aportes a una mejor administración del agua, porque uno es el tema del análisis de la propiedad, del uso, y otro muy importante es la labor del Estado respecto a cómo maneja el recurso agua. Y yo creo que ahí estamos en deuda, y eso no es un tema ideológico, es un tema científico y técnico que hoy día la DGA está planteando a través del Ministerio, que creo que hay que recogerlo con mucha fuerza. Esto va a permitir realmente poder elevarnos a un nivel distinto de análisis y seguramente de protección de los recursos hídricos con una mirada integral, viendo varios aspectos. Ahora vuelvo yo a reiterar, yo sé que no es el momento, pero son 10 años para el estudio de cuencas, según lo que hemos conversado con la DGA, porque el presupuesto que está planteado desde la DIPRE son 2.000 millones anuales. Yo creo que, y lo dije el otro día en el diario, si no aumentamos el presupuesto de la DGA, así como aumentamos el de Cernapesca para manejar y cuidar el mar de Chile, nosotros no vamos ni con una ley a proteger el recurso. Con 30 y tantos supervisores a nivel nacional es imposible poder decirle a la ciudadanía que nosotros estamos protegiendo el agua, aún con un buen código. Entonces yo creo que también esta comisión va a tener que, una vez avance en el estudio de cada uno de los artículos, sentarse a trabajar con el Ministerio y con la DIPRE para el presupuesto de este proyecto, porque se requiere más personal, se requiere más tecnología y se requieren más estudios. Hoy día los empresarios privados, sobre todo el área minera, tienen más información de las cuencas y de los recursos hídricos que nosotros como Estado, y eso es impresentable. Entonces yo creo que si nosotros queremos realmente hacernos cargo, tenemos que colocarle recursos, porque sin agua hoy día no se produce. No, hay un sector minero, hidroeléctrico, la vida humana y todos los que convivimos y necesitamos agua, y además la agricultura que está pendiente de un hilo. Entonces hoy día creo que estamos todos de acuerdo. Yo me alegro que hayamos dejado este espacio sin votar, porque era necesario transparentar. Yo personalmente, siendo una persona que apoya firmemente a nuestro gobierno, pienso que el tema de caducación de aguas por no uso es necesario trabajarlo. Porque hoy día en las patentes hay un 60% de las patentes que no se cobran en Chile. ¿Que estamos mejorando el sistema? Sí, pero la realidad y la práctica dice que aunque aumentemos las patentes, eso no necesariamente va a desincentivar la especulación, porque el 60% de las patentes hoy día, los cobros de patente por no uso no se han podido cobrar. Entonces,
con qué argumento decimos que vamos a aumentar las patentes. Y por otro lado, hay que trabajar un poco el tema de la propuesta del gobierno de el remate de aguas y cómo lo vamos a hacer en la práctica, dado, vuelvo a insistir, en un recurso humano muy precarizado de la DGA, que hace lo que puede, que tiene un gran nivel técnico, pero que le faltan recursos humanos y tecnológicos para hacer la pega como debiera ser. Entonces, aquí, si tenemos que sentarnos a trabajar tema por tema con detalle, hay que hacerlo y no apurarnos, porque efectivamente lo que estamos haciendo es algo muy importante para el país. Entonces, aquí hay consenso en que queremos lo mejor y, por supuesto, que la agricultura debe sentir que en esta comisión, de la cual hoy día tenemos senadores, la mayoría de la región más productiva de Chile en el ámbito agrícola, la que más exporta fruta a nivel nacional, y una región como la mía, que vive prácticamente completamente la agricultura, nosotros no vamos a tener ningún grado de irresponsabilidad frente a lo que estamos votando y queremos sinceramente, y yo estoy segura que el gobierno así lo quiere y así lo ha expresado en los llamados que hemos recibido estos días de parte de los ministros, hacer lo mejor posible para llegar a acuerdos y sacar el mejor código de agua que haya tenido el país en su historia. Así que yo agradezco la disposición también de mis colegas de oposición para abrirse a un espacio de conversación por la importancia que esto significa. Muchas gracias, señor presidente. Senador Castro. Gracias, presidente. Yo creo que aquí nosotros hemos cometido errores, bastantes errores. Yo creo que todas estas declaraciones que se hacen no son buenas para la discusión, porque todos tienen o se tienen diferentes intereses. Y cuando se habla de los derechos, sí, nosotros sabemos que hay una parte del país que tiene derechos y están inscritos, y eso yo podría decir que llega hasta como hasta la octava región, o de la mitad de la octava región, o de Ñuble hoy día, hacia el norte, yo creo hasta Arica, hay derechos que están entregados, que están inscritos, que las personas, los agricultores, saben que tienen un derecho, dos regadores, están inscritos, están en conservadores de raíces. Eso es así. Las dificultades a futuro van a estar, yo creo, de la octava región hacia el sur, porque ahí la costumbre de la agricultura era regar en base a riego. Hoy día hay una escasez de agua y lo más probable es que se vayan a tener que empezar a desarrollar canales y entregar derechos de agua para los diferentes agricultores. Ese es un tema. Ya. Cuando se habla de especulación, yo soy un convencido, después de recorrer el país, de que el agricultor, nunca un agricultor ha especulado. ¿Y por qué no especula el agricultor? Porque el agricultor trabaja la tierra y usa el agua, o sea, tiene derechos consultivos. Él consume el agua, ¿cierto? Pero hay un tema que ha pasado en la zona norte, producto de la minería, que esas comunidades agrícolas que están en la zona norte, que tienen sus derechos de agua, que son derechos ancestrales, el nombre que les queramos dar, llegaron las mineras, les ofrecieron una cantidad de recursos, y ellos le pasaron el agua a las mineras para que las mineras trabajaran la minería a cambio de recursos. Y ellos, obviamente, que dejan de producir porque es más rentable para ese agricultor que el agua lo trabaje la minera. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero yo creo que si uno le pregunta a ese agricultor norteño, lo más probable que dice, mire, yo prefiero vendérselo a la minera porque me conviene y es mejor negocio. ¿Y la minera hasta cuándo la va a usar, ese derecho de agua? Hasta cuando explote su tema minero. Deja de explotar su tema minero y va a devolver el agua a ese agricultor y tendrá que seguir más adelante él con la agricultura. Ese es un tema que ha sucedido y ahí uno podría decir especulación. Yo creo que esa no es especulación, porque el agricultor pasó ese derecho de agua. ¿Dónde está la especulación? Y que eso quede súper claro. Son aquellos, quiero decir, mira, pueden ser hombres más que empresas. Esos hombres que fueron más habilosos en ir a inscribir derechos no consultivos, esos derechos que no se consume el agua. Y esas personas con una visión de que inscriben esos derechos no consultivos para poderlos ofrecer después a empresas que van a generar energía eléctrica. Y ahí hay una especulación y un aprovechamiento de muchas personas que han lucrado, que se han hecho ricas con esta propiedad del Estado. Y las otras son las empresas, que las empresas también van, inscriben estos derechos no consultivos
y no los usan, no pagan patentes, no pagan absolutamente nada. Por eso yo creo que nosotros, este proyecto de ley que estamos trabajando, vamos a tener que ser rigurosos en poder colocar la forma también, cómo se cobran esas patentes, de tal manera que nadie se aproveche. Creo que hoy día ya muchos de esos derechos que son no consultivos han ido devolviendo estas inscripciones porque el tema de la patente no le está haciendo un negocio. Y creo que es una decisión también de nosotros, en esta legislación, que nosotros de verdad que no podríamos ni siquiera permitirle absolutamente a nadie inscribir un derecho no constructivo. Esos derechos no deberían ser inscritos por nadie. Esos derechos a lo mejor deberían ser todos de propiedad de la DGA, y cualquier proyecto que sea interesante, que cumpla con la normativa ambiental, la DGA es la única responsable de autorizar el uso de esos derechos no constructivos. Creo que deberíamos, y ahí solucionamos todo el problema de la especulación que ha sido, llamemos, motivo de desinformación por un lado y de confusión por otro. Así que creo que estamos en un proceso de que estamos trabajando este proyecto de ley y esperamos llegar a un buen acuerdo. Obviamente que somos todos diferentes y no vamos a estar de acuerdo en todo, pero esperamos llegar al mejor consenso para tener un buen código de agua que yo creo que va a ser muy necesario para el futuro. Eso, presidente. Le damos la palabra al Ejecutivo, al director de Aguas. Gracias, presidente. Primero, felicitar por esta instancia de conversación y discusión respecto a los temas de agua. Hacía falta tener este espacio, no lo hemos podido concretar por distintas razones. Lo primero es señalar que el Ejecutivo ha sido muy claro en que el Código de Agua requiere de modificaciones sustanciales. Lo hemos dicho muchas veces que el Código de Agua existente, que no es el del año 81, porque ya ha sido modificado por lo menos 7 veces, pero tiene su origen en el año 81, es un Código de Agua que está pensado principalmente en el riego y en el uso de las aguas superficiales. Y poca consideración hay en el Código respecto al agua subterránea. Por ejemplo, ni siquiera está definido lo que es un acuífero en el Código de Agua. Y se explica porque las aguas superficiales, cuando se aprobó el Código, eran lo relevante. Hoy las aguas subterráneas adquieren una importancia, una relevancia enorme y requiere entonces el Código hacerse cargo de esta realidad y proteger esta agua subterránea para su extracción sustentable. El Código de Agua tampoco se hace cargo de las situaciones de escasez permanente. Solo existe en el Código el decreto de escasez que se da por 6 meses y no se puede prorrogar. Está pensado también nuevamente en la temporada agrícola. Hoy enfrentamos sequías de 10 años y eso nos obliga entonces a tener un código que haga frente a ese tipo de situaciones, y de ahí la idea de todo lo que la senadora señalaba de los planes de gestión estratégica por cuenca, que tienen como objetivo hacer frente a sequías prolongadas y ver cuáles son las medidas. También es una realidad de que hay cada vez menos agua y la demanda no va a disminuir por muchos esfuerzos que hagamos por bañarnos más corto o lo que sea, la demanda va a seguir creciendo, y entonces el desafío es cómo generar fuentes para esa demanda creciente. Y de ahí que es clave que el Código permita el desarrollo de nuevas fuentes de agua, recarga de acuífero, recarga artificial y todos otros proyectos que se están discutiendo en distintas instancias, como es la desalinización, como el reuso de agua, como la cosecha de aguas lluvias. Son proyectos todos que debían ser mirados en forma integrada, porque en definitiva lo que importa es qué va a pasar con la oferta del agua. Ahora, por tanto, coincidimos plenamente en los objetivos que se han venido trazando y que se han venido discutiendo ya por largo tiempo de la necesaria modificación del Código. A veces los instrumentos que se plantean en la indicación que está en discusión, el boletín que está en discusión, no son exactamente los que esta administración piensa que son los más adecuados, pero es un tema de instrumentos, no de objetivos lo que está en discusión. Ahora, respecto al tema que se ha levantado hoy día de la temporalidad, efectivamente en muchas instancias se ha señalado que no hay ninguna intención de afectar a los derechos existentes. Pero creo que se requiere de una discusión técnica al respecto, porque tenemos algunas dudas y que las voy a señalar muy brevemente, pero que pienso que es en materia de una discusión
más técnica para solucionarlos porque creo que tienen fácil solución. Uno de ellos, por ejemplo, solo para ejemplificar el punto, es lo que se refiere a las solicitudes de cambios de punto de captación o de traslado al ejercicio. Ustedes saben que los titulares de derecho, por razones de uso eficiente del agua, están constantemente solicitando cambios en los puntos de captación o de traslación. Nosotros tenemos miles de solicitudes al año de personas que solicitan un cambio de punto de captación o de trasladarlo. Captación me refiero a agua subterránea, donde tengo el pozo, en definitiva, que lo quiero mover a otra parte, y traslado es dentro de un mismo río, por ejemplo. Ahora, hay varios fallos de los tribunales que señalan que cuando se dan estos cambios de punto de captación o traslado, eso da origen a un nuevo derecho, porque se ha modificado un aspecto esencial de estos derechos. Y tenemos muchas, solo por un caso, porque son tantos. Esto es una resolución de la excelentísima Corte Suprema del 29 de marzo del 2009, que en una parte señala, dice, ya que justamente el traslado de derechos desde un punto de captación a otro constituye modificación de un elemento de la esencia y por ende no podemos hablar de una simple modificación del ejercicio del derecho, sino que de un nuevo derecho. Entonces, esto requiere cierta precisión en la discusión del Código. Si esto se ha entendido así por los tribunales, es probable que la Dirección General de Agua a futuro entienda que es un nuevo derecho y, por tanto, se le aplique la temporalidad. Creo que es una materia que hay que revisar. También está la situación de los derechos que tienen que ser regularizados. Son los derechos constitucionarios o de uso inmemorial que tienen que pasar por un proceso de regularización para poder ser finalmente inscritos en el Conservador de Bienes Raíces. Tema que para nosotros nos parece muy importante porque muchos de estos derechos están en manos de los grupos que en los informes del Banco Mundial señalaban como los grupos más vulnerables. Son derechos que vienen siendo utilizados previo al año 81 y que son derechos tan válidos como los que constituye la DGA. Hay dos maneras de constituir los derechos, por la vía administrativa, que es lo que constituye la Dirección General de Agua, o estos derechos que se constituyen por el mero uso, por un tiempo prolongado, sin oposición y sin daño a terceros. Estos son los denominados consuetudinarios o usos inmemorables. En fin, entonces, esto para que ellos puedan inscribirse en el conservador de bienes raíces tienen que pasar por un proceso de regularización ante los tribunales, procedimiento también que se está proponiendo cambiar en forma muy sabia. Pero el tema es que estos derechos, al regularizarse, se podría entender que también pasan a ser nuevos derechos y pasarían a estar afectos a la temporalidad. Esto en virtud del artículo primero transitorio que establece del boletín, que establece que los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley continuarán estando vigentes y mantendrán su carácter de indefinido en el tiempo. A contrario sensu, esto implica que todos aquellos derechos no regularizados con anterior a la entrada en vigencia de esta ley, es decir, todos los consuetudinarios e inmemoriales, pasarán a ser temporales en el caso de iniciar el trámite. Pienso que esto no está en el espíritu de la reforma y, por tanto, es posible que haya que trabajar este punto específico para que estos derechos, que son propiamente derechos, no pasen a ser temporales, ya que son derechos existentes. Algo parecido podría ocurrir con el perfeccionamiento de los derechos. Los derechos, ustedes saben que tienen que ser perfeccionados para poder ser inscritos en el Catastro Público de Agua, tema que a nosotros como Dirección General de Agua nos importa muchísimo, y para poder perfeccionarse tienen que otorgársele ciertas características, como son el expresarse en litros por segundo, determinar si son consuntivos, si es de ejercicio continuo o discontinuo, etc. Y ese proceso de perfeccionamiento también podría implicar que pasan a estar afectos a la temporalidad de los 30 años. Entonces, ahí tenemos 3 puntos muy específicos, muy concretos, que podrían estar afectando a los derechos existentes sin que los legisladores pretendan, entendemos, ese fin. Respecto a, también en esta materia, insistir que estamos muy abiertos al código, incluso estamos planteando modificaciones bastante radicales, ¿no? El
el presidente Piñera ha sido muy claro en su programa de gobierno que él quiere restablecer la certeza jurídica de la propiedad de los derechos de agua de cualquier tipo, nuevo o antiguo, porque principalmente no corresponde afectar a los antiguos, y respecto a los nuevos, nuestra impresión es que falta una discusión allí. ¿Cuál es el impacto positivo de que los derechos tengan una duración temporal? Creo que hay una discusión ahí, porque hay costos y hay beneficios. Uno de los beneficios que se podría pensar es que estos derechos van a volver en algún momento a la Dirección General de Agua y por tanto le da facultades para asignarlo a las necesidades de ese momento. Pero ahí hay cierto tema que también requiere discusión, porque tal cual como se otorgan hoy los derechos de agua, es por quién están primero en la cola. Es decir, se solicitan los derechos y se van asignando en función de la prelación y de la disponibilidad. Si estos derechos volviesen a la Dirección General de Agua, la Dirección General de Agua tampoco tendría atribuciones para asignarlos de una manera que no fuese en base a esta prelación. Entonces podríamos estar sacando un derecho a la agricultura para que necesariamente vuelva a la agricultura. Entonces la pregunta que hay que trabajar a fondo es ¿qué se busca con esta temporalidad para que el efecto deseado realmente ocurra? Y en eso estamos dispuestos a colaborar. Ahora, entonces, sin perjuicio de que la certeza jurídica para nosotros es un tema importante, estamos abiertos a entender qué se busca definitivamente con la temporalidad. Ahora, la propuesta que hacemos de Ejecutivo decía que es bastante más ambiciosa, porque lo que nos preocupa en definitiva es cómo se otorgan los derechos de aquí en adelante. Y ahí el Ejecutivo ha hecho una propuesta que va a tener detractores, por supuesto, y que tiene que ver con que se está proponiendo que ya no se sigan entregando en forma gratuita los derechos de agua. La senadora Muñoz hizo el levantamiento efectivamente de lo feo que suena, que un derecho que se entregó gratuitamente no se esté utilizando, y pensamos que hay muchas otras razones. Antiguamente hacía sentido que los derechos se entregaran en forma gratuita porque el agua era muy abundante. Entonces cualquier intento del Estado por haber cobrado por esos derechos no habría habido nadie dispuesto a pagar prácticamente nada. Pero hoy en día la situación es muy distinta y el agua es extremadamente escasa. Entonces el Estado tiene que plantearse cómo entrega esta agua que es extremadamente escasa. Esto va más allá de cuánto duran los derechos, sino que la discusión de fondo es cómo voy a entregar estos derechos que son escasos. Y ahí está la propuesta entonces de que a partir de que se apruebe la ley, esto ya no se sigan entregando en forma gratuita, con excepción de los sistemas de agua potable rural y todos los pequeños agricultores. Para que ustedes tengan una referencia, cuando hablamos de pequeños agricultores podemos entender aquellos con menos de 2 hectáreas de riego básico, que son más del 90% de los titulares de propiedades agrícolas en el país. También al respecto quisiera sensibilizar a los senadores en que esta discusión no es para nada irrelevante. ¿Alguna aclaración? Sí. Sí, no, encantado, sí. Entonces usted, que se empiece, o el proyecto plantea que se empiece a cobrar por la entrega de los derechos de agua, que ya no se entreguen en forma gratuita los derechos. ¿Es una propuesta del gobierno? En la indicación que nosotros enviamos, sustitutiva, que no fue sustitutiva, se plantea que los derechos se entreguen por la vía de un remate. ¿A quienes no? Quienes quedarían exentos del pago serían los sistemas de agua potable rural y los agricultores con menos de 2 hectáreas de riego básico, que representan el 90% de los agricultores. Por último, sensibilizarlo que esta discusión no es trivial porque el impacto puede ser muy grande, la discusión de la temporalidad y de cómo se otorguen los nuevos derechos, porque a veces uno escucha en la prensa diciendo que lo que queda por otorgar es muy poco. Y yo quiero, como Dirección General de Agua, clarificar ese punto. Los estudios que nosotros, la información que manejamos en la Dirección General de Agua, es que lo que queda por entregar en términos de aguas superficiales supera los 6 millones de litros por segundo para derechos consuntivos, concentrados principalmente en
las regiones de Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Y para poder tener un orden de magnitud, ¿qué significa 6 millones de litros por segundo? Les puedo contar que los derechos que ha constituido la Dirección General de Agua, más los que han constituido los tribunales y que han sido informados a la Dirección General de Agua en términos consultivos, ascienden a 3.653.000 litros por segundo. O sea, lo que queda por asignar es casi el doble de lo que está catastrado en el catastro público de aguas. Ahora, eso es básicamente superficial. Si descomponemos esa cifra entre superficiales y subterráneo aparece con una cifra pequeña. ¿Por qué aparece una cifra pequeña? Porque básicamente estamos determinando que hay posibilidad de entrega de derechos consultivos en las regiones Maule, Biobío, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos. Estamos hablando de aguas subterráneas. Y no seguimos hacia el sur por falta de conocimiento de la Dirección General de Agua. Es decir, lo que es conocido es que hay disponibilidad en Maule, Biobío, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos para aguas subterráneas, y más hacia el sur no lo tenemos por el desconocimiento de la Dirección General de Agua, dado que son muy pocas las solicitudes de derechos de aguas subterráneas en esos más hacia el sur. Por lo tanto, puede ser mucho mayor la cifra de disponibilidad de agua que estamos señalando. Por tanto, esta discusión respecto a cómo se otorgan los nuevos derechos, cómo van a ser esos nuevos derechos, nos parece extremadamente relevante dadas las magnitudes involucradas y dado el impacto que puede tener más adelante en los distintos sectores. Y por eso, presidente, que el ministro, tanto Fontaine en su momento como Moreno, planteó la posibilidad de una mesa técnica para discutir este artículo sexto bis y los relacionados como el 129 bis 4, 129 bis 5, 134 bis y primero transitorio, que son ese grupo de artículos que requieren un trabajo de joyería para no equivocarnos en una materia tan delicada y que, perdonando la insistencia, insisto en que sería muy importante que a lo mejor en un plazo de 15 días, que es lo que queda para retomar estos temas probablemente, se pudiera hacer un trabajo con los asesores de cada uno de los parlamentarios para precisar estos temas, para precisar que no haya impacto en los derechos existentes, para precisar algunos temas también que tienen que ver con la caducidad. Y ahí entrando en el tema de la caducidad, también nos preocupa nuevamente los derechos constitucionarios o que son aquellos que preexisten al Código, porque la propuesta que se está incluyendo en el boletín señala en el artículo primero transitorio que estos derechos pudiesen caducar si no se regularizan en el plazo de 5 años de entrada en vigencia de la ley, quedando solo exentos de esto los derechos indígenas. Esto nos parece también complicado por lo que señalábamos al comienzo, porque estos derechos que se originan en el uso inmemorial son tan válidos como los adquiridos por la vía administrativa y de hecho están amparados por una garantía constitucional del artículo 19, número 24. Y si vemos a quién pertenecen nuestros derechos, vuelvo a la misma idea, a los grupos más vulnerables, como lo realiza el informe del Banco Mundial, por lo que esta disposición es enormemente perjudicial para grupos más vulnerables que no sean los indígenas, porque ya están explícitamente excluidos. Entonces nos parece también que no creemos que sea el espíritu de los legisladores que estos derechos constitucionarios inmemoriales puedan quedar sin efectos porque se le acaba el plazo por un trámite que es meramente administrativo y que no tiene que ver con la constitución de los derechos. Entonces, estos son algunos de los temas más relevantes que nos preocupan dentro del ánimo de que hay que hacer una modificación importante al Código de Agua. Gracias, presidente. No sé si alguien más del Ejecutivo quiere usar la palabra. Yo creo que hay una reflexión que es bien importante, que tiene que ver con probablemente quienes, no quiero decir que los que regularizan sean especuladores todos, pero quienes especulan tienen los papeles más al día que quienes hacen un uso productivo del agua. Entonces creo que ese tema hay que
ese tema el tema que usted planteó al final hay que abordarlo adecuadamente, porque además los sectores más vulnerables, los más pobres, probablemente tienen menos regularizados sus derechos. O sea, tienen un derecho, pero no lo tienen con las reglas todas al día. O sea, ahí hay que ver una fórmula que efectivamente no genere un incentivo perverso, que finalmente se respete el derecho de los especuladores y no de quienes están haciendo un uso del agua para distintas actividades. Así que eso creo que es parte de una reflexión que tenemos que tener en su momento. Bueno. Presidente, perdón, ¿puedo hacer una muy breve información para la discusión de la especulación o como el no uso de los derechos, como queramos llamarlo? Lo que es relevante es, nuevamente, a mí me importa mucho que manejen bien los números, por las cifras, por las magnitudes. Hoy en día, si vemos qué es lo que es especulación propiamente tal, podemos ver que hay que separar entre los derechos consuntivos y los no consuntivos. Los derechos no consuntivos que están en el listado de patentes por no uso, que son en definitiva los que no se utilizan, no superan los 598.000 litros por segundo. En cambio, los no consuntivos que están en el listado de patentes por no uso ascienden a más de 22 millones de litros por segundo. Entonces son mundos completamente distintos. Si uno quisiese, sí, la voy a repetir. Los derechos consuntivos que están en el listado de patentes por no uso, en términos de litros por segundo, ascienden a 597.467 litros por segundo. Y si tomamos los derechos consuntivos, no consuntivos, perdón, me interrumpe el teléfono, los derechos no consuntivos, la cifra en términos de litros por segundo es de 22.944.735. Entonces, en términos de porcentaje, ¿cuánto pesan los consuntivos dentro del no uso? No superan el 2,6%. Efectivamente, los no consuntivos no tienen un uso agrícola. Entonces, esa diferenciación hay que hacerla. O sea, cuando yo pido un uso consuntivo, tiene una actividad productiva vinculada a la agricultura que evidentemente tiene un impacto distinto. Entonces, me gustaría saber, yo creo que no lo tenemos, pero para la próxima podríamos verlo, de estos 598.000 litros por segundo de uso consuntivo, ¿dónde están ubicados? Porque evidentemente no es lo mismo un litro por segundo consuntivo en Aysén que un litro, por segundo en la zona de la séptima y la novena o la cuarta, porque evidentemente la productividad de ese litro por segundo está vinculada a la actividad que va a generar utilidad, que en este caso es la agricultura, en el caso de lo consuntivo. Entonces, yo sé que es mucho lo no consuntivo, pero la mayoría del no consuntivo está vinculado a hidroeléctrica, a actividades que tienen un uso distinto. Y que tienen un impacto distinto también en la comunidad, de donde provienen. Entonces, yo creo que si queremos hacer un buen análisis de esto, hay que, ordenar un poco la cifra, y si usted tiene esos datos respecto de cuántos consuntivos están, lo tenemos, pero distribuidos regionalmente. Eso nos permite entender que si yo tengo, por ejemplo, en la región de la Araucanía, no sé, 20.000, 30.000 o 100.000 litros por segundo consuntivos que hoy día están en cobro de patente por no uso, no es un tema menor. Esa es mi análisis nomás. Están por regiones, senadora, se los podemos dejar. Efectivamente, a ver, parece que usted tiene información privilegiada, pero Aysén es la región, estoy hablando siempre de los consuntivos, de esos 597.000 y algo. Aysén se lleva la mayor parte, con 166.000 litros por segundo. Consuntivo. ¿Por qué decía información privilegiada? Porque la Araucanía se lleva el segundo lugar. Con 101.000 litros por segundo, que están en 101.000 litros por segundo. Conozco mi región y por eso es que yo insisto en el tema de la especulación. Mi región es probablemente
del punto de vista agrícola, la que mayor proyección tiene para la fruticultura en el país en términos de crecimiento. Y si tenemos 101.000 litros de uso consultivo, que está directamente vinculado a la agricultura, en manos de gente que no la está ocupando, no es un tema menor. Así que le agradezco mucho la cifra. Pero sería súper bueno ver lo siguiente. A mí me da la impresión, conociendo cómo funciona la cabeza de un agricultor, lo más probable es lo siguiente, que un agricultor que tiene un campo ahí mismo en Temuco, dijo, mira, aquí va a faltar el agua y voy a inscribir y voy a pedir derechos consultivos, pero tiene que hacer el canal, hay que hacer la toma, hay que hacer hay un costo de infraestructura que hacer. Y yo creo que sería súper valioso saber qué personas son las que tienen estos derechos consultivos. Y a lo mejor en Coyhaique pasa lo mismo, pero me da la impresión que si uno dice, alguien que quiera especular, yo creo que esa gente no quiere especular. Los derechos consultivos, por lo general no especulan. Lo que sí debe faltar es inversión para poder llegar a sacar esa agua y usarla, que es muy diferente que si tuviese un tipo la habilidad y diga, mira, hay derechos consultivos, va, los inscribe para después cuando el agricultor lo vaya a necesitar, él le diga, mira, yo lo tengo y yo te lo voy a vender. Es otra cosa. Y yo creo que eso me da la impresión que eso no sucede en estos lugares que están los derechos consultivos, llamemos, inscritos y no usados. Encuentro extraordinariamente relevante este tipo de discusiones porque nos lleva a la realidad. El punto principal que quería hacer, pero me parece que hay otras derivadas más importantes, es que cuando hablamos de especulación o cuando hablamos de no uso, porque a veces es no uso y no necesariamente especulación, hay que hacer una distinción entre el mundo de los consultivos y los no consultivos. Totalmente, y probablemente normas distintas tal vez. Ahora, cuando entramos en región por región, efectivamente pueden haber casos y respecto a su pregunta, el listado de patentes por no uso es público. Está en la página web de la DGA y se puede consultar allí y uno puede perfectamente identificar los casos. Senadora Muñoz. Es que es una pregunta del presente, de lo que todavía no tenemos un nuevo marco normativo. El uso que se está haciendo de los acuíferos hoy día, y dado, por ejemplo, en la región de Coquimbo hay zonas de escasez, y eso entrega, ¿cierto?, posibilidades de perforar o profundizar pozos. Está sucediendo, bueno, habíamos conversado con el señor director y íbamos a ir a Combarbalá, pero todavía no lo hemos podido resolver. Todavía podríamos sesionar allá, que el epicentro de la sequía de la región de Coquimbo, o sea, un desierto ya avanzadísimo. Por cierto, los grandes agricultores están perforando pozos al lado de los pozos que suministran agua para el consumo humano. Entonces se han ido secando los pozos y están buscando adquirir derechos en otros pozos. Y la respuesta que ha dado la DGA es que tienen que entrar a un concurso de remate de acuíferos que están siendo solicitados por los palteros, por ejemplo, en la zona. Que uno ve el desierto, pero ve también la frondosa selva verde de las paltas. Entonces ahí, ¿cómo está interviniendo la DGA hoy día que no tenemos instrumentos, porque aún no podemos aprobar la prioridad del uso para el consumo humano y el saneamiento? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, con Barbalá o en Chuchiñí, en Salamanca, estén compitiendo por un pozo que se supone que tiene más recursos de agua y se le diga a la DGA que tienen que ir a rematar junto con las otras personas que están solicitando acceso al pozo? Entonces, yo quisiera preguntar, porque no sé si hay alguna disposición hoy día administrativa o legal en la DGA que permita dirimir, aunque no esté establecida la prioridad de uso para el consumo humano, que se dirima y que haga una reserva de agua, un reservorio de agua para digamos, los APR, independiente que hayan palteros o mineros pidiendo derecho de agua en el mismo acuífero. Entonces, eso yo creo que son temas que de alguna manera vamos a tender a resolver en este marco, pero hoy día la realidad está existiendo y estamos con localidades enteras sin agua para el consumo humano
tienen que ir a competir con actividades mineras y agrícolas, y no sé si hay instrumentos administrativos que hoy día permitan intervenir. Senadora, lo primero, el 31 de julio estamos citados a comprobar. Ojalá logre llevar al resto de la... El 31... Fue cuando pero la senadora podemos fijar una sesión en una zona seca, sí. Con Barbalá puede ser. Aprovechamos a comprar con Barbalita, que es preciosa. Muy bien. Un jueves, estupendo. Ya, súper. Respecto a la pregunta más de fondo, existen dos mecanismos actualmente. Uno son las reservas. La DGA puede denegar solicitudes de derecho para consumo humano. Y lo que estamos impulsando es que la DGA sea cada vez más proactiva en el tema del establecimiento de reservas para consumo humano. Con ello se pueden denegar solicitudes de derecho y reservar esa agua en función de los requerimientos para consumo humano. Y la segunda herramienta administrativa, que es lo que hemos estado aplicando en Petorca, es expropiar derechos de agua para consumo humano. Ahora, la norma de expropiación que existe en el Código señala que hay que agotar previamente todos los medios para llegar a eso, y entonces, como esto nunca se había aplicado, ha sido materia de análisis jurídico en el Ministerio de Obras Públicas, y los abogados han establecido que antes de llegar a la expropiación, porque la expropiación es decirle a alguien en particular que usted le va a comprar el derecho, se ha establecido un poder de compra para ver si voluntariamente hay personas dispuestas a vender los derechos. Si no ocurre eso, entonces ya la DGA puede ir a un particular, una persona identificada, y expropiarle el derecho. Y esa herramienta está, y estamos funcionando en Petorca. De los 37 litros por segundo que se necesitan, ya hemos logrado adquirir 18. Yo sé que alguien puede decir, pero ¿cómo es posible que estemos pagando por derechos que se entregaron en forma gratuita? Entiendo ese punto, pero también somos bien prácticos, que estamos moviéndonos dentro de la reglamentación que nos rige, y el costo de eso es insignificante respecto a los gastos que hacemos anualmente en camiones de aljibe. Esas son las dos herramientas que hoy existen. En la modificación del Código de Agua, el Ejecutivo planteó una indicación que señala que la DGA de oficio pueda establecer reservas de agua, es decir, sin que nadie lo solicite, porque hoy es una atribución que tiene la DGA una vez que ha sido solicitada un derecho para denegarlo parcialmente. Y la propuesta es que la DGA lo pueda hacer de oficio, y esto engancha con la propuesta de la formulación de planes de gestión estratégica por cuenca, porque un plan de gestión estratégica por cuenca tiene que identificar cuáles van a ser las necesidades para el consumo humano y establecer a priori las reservas para esas necesidades. ¿Podría dar una instrucción a los directores de DGA regional y provinciales que no están entregando la alternativa de la reserva? ¿Otro comentario? Estamos corriendo, porque de hecho yo voy a tener que ir a ver la Comisión de Economía. Parece que este jueves se concentraron, por lo menos en mi caso, 3 comisiones. Y ustedes tienen 2, y la senadora aprobó 3. De hecho, estuvo presente y está ahora en la Comisión de Educación. Así que, ya, pero para ir viendo los acuerdos, vamos a citar el día lunes 22 de 11 a 12 la Comisión Mixta de Leche. De 12 a 1:30, Código de Aguas. Pero entendemos que hay unos artículos que no se van a votar hasta que el ministro diga cuándo puede, porque él quiere estar presente en la discusión. Entonces, seguiríamos con la votación el día lunes, y una vez que el ministro esté presente, entendemos que tuvo hoy día un problema, tuvo que volver a Osorno. Sabemos que lo están pasando muy mal la gente de Osorno, y por tanto, qué bueno que esté la autoridad viendo ese tema. Además, está decir que ahí también hay una crítica a las empresas concesionarias que no están haciendo su trabajo. Tesal, en este caso. El jueves citaríamos nuevamente. Yo voy a confirmar la hora porque hay que ver con las otras comisiones de las cuales son parte de los integrantes de esta comisión, que son Educación, Pesca y Economía. Pesca es jueves por medio, así que no debiera ser... El jueves no. Sí tenemos sesión de Economía y vamos a tener de minería, así que vamos a ver lo de las horas para ver. ¿No? Sí. Y el lunes 5 de agosto tendríamos la segunda mixta
de 11 a 12, Esa es la de... y empezaríamos con las unidas de Cernafor. Y le agradeceremos al Gobierno que siga avanzando en las indicaciones al proyecto de la Comisión de Recursos Hídricos y no al Código de Aguas, que fue el problema que tuvimos, porque ya a contar el lunes, como vamos a empezar a votar los artículos nuevamente, que quisiéramos ver la reacción, tener la reacción a la vista para ver cuáles se acogen y cuáles no. Perdón, pero respecto a ese punto, senador y presidente, quizás sería bueno tenerlas antes del día que, porque claro, si vamos a tenerla ahí y no la hemos podido analizar con nuestros asesores, es como muy encima, no sé, por eso vamos a tener que ir viendo, ordenando un poco la votación para que ojalá podamos tener un día antes, al menos 2 días, en vista el documento de la indicación que ustedes quieren proponer, porque no es un tema menor cada punto. La apertura de debate en algunos artículos a los que nos señaló el señor director. Sí. 6 bis, 129 bis 4, 129 bis 5, 134 bis y primero transitorio. Ahí acotaríamos el debate que tendríamos que intercambiar con el señor ministro. ¿Y no sería bueno ahí la comisión como de trabajo, como para que nuestros asesores tengan en vista, digamos, la opinión de ustedes y no estemos, por eso, votando, digamos, encima de... Que no hubo acuerdo la vez pasada y esto mismo lo propusimos. Es que no era tan acotado como ahora, como dice Adriana, que la senadora plantea una estructura específica. Quizás ahora sí se justifica juntarse antes para saber cuál es la postura del gobierno y no llegar a última hora acá con una votación. Yo creo que... No puede haber cambio. Presidente, perdón. Sí. Yo puse algunos ejemplos de temas que creo que no se han considerado y que tienen impacto retroactivo. Yo creo que eso no lo vamos a resolver en una votación acá. Yo creo que eso tendría que trabajarlo los distintos asesores de cada uno de los parlamentarios y revisarlas detalladamente. Y yo creo que vamos a coincidir en que hay que hacer algunos ajustes para que realmente se logre el objetivo de los legisladores de que esto sea para los nuevos derechos. Y creo que en un par de horas de trabajo con los asesores técnicos vamos a poder resolverlo y entonces la votación va a ser mucho más fluida y no vamos a estar en esto que puede sorprender a algunos de ustedes porque no lo han revisado sus asesores. Por tanto, yo sé que se votó en un momento una mesa técnica que se planteó el ministro Fontaine para la discusión del Código en general. Lo que estábamos planteando ahora y que el ministro Moreno también lo ha señalado es una discusión mucho más acotada de unos temas mucho más relevantes y que tienen alto impacto. Por tanto, apelo a la buena disposición de los legisladores para volver a pensar en eso. Un tiempo muy acotado, no se trata de dilatar esto, sino que un tiempo muy acotado podría ser prudente. Y respecto a las indicaciones, efectivamente, hoy están a la firma del presidente subrogante, esperamos tenerla hoy día para ingresarlas con suficiente tiempo. Sí. Gracias, presidente. En la línea de lo que señalaba el director y también en la línea de lo que reiteradamente ha señalado el Ministerio de Agricultura a propósito del trámite de este proyecto, nosotros vemos que aquí hay 3 ejes o 3 principios fundamentales que es necesario cautelar. Yo diría que en los primeros 2 existe un relativo acuerdo con los autores del proyecto en cuanto a introducir algunas actualizaciones o algunos perfeccionamientos al Código de Agua. Me refiero a que primero tiene que priorizarse, valga la redundancia, el consumo humano. Y por lo tanto ahí se pueden hacer varias cosas en cuanto al Código de Agua y por supuesto que existe un acuerdo en ese punto. También existe un acuerdo en cuanto a que tenemos que evitar la especulación, tenemos que desincentivarla, ojalá tenemos que desterrarla y evidentemente que son justamente los agricultores los primeros interesados en que eso no sea así. Somos los primeros interesados en que no se especula con el agua porque la agricultura usa
el agua para producir alimentos, no para especular. Existe un tercer principio y un tercer factor que seguramente es el que nos va a dar un poco más que hacer, que es el que tiene que ver con la certeza jurídica. Asumiendo que existen algunos aspectos relacionados con la certeza jurídica en la que tanto los impulsores de la reforma como el Gobierno están de acuerdo en cuanto a que, por ejemplo, hay algunos aspectos que no pueden afectar a los derechos ya existentes y, por lo tanto, solamente habría que enfocarlos hacia los que están por venir. Creemos que existen también algunas normas que son aquellas cuya discusión se ha pospuesto para ser analizada con los equipos técnicos, que se pueden perfeccionar en cuanto a la forma en la que están redactadas, para de esa manera dejar completamente alineado el texto de la ley que se está aprobando con las intenciones de sus autores. De manera que reitero por parte del Ministerio de Agricultura la disposición que manifiesta el Ministerio de Obras Públicas, representado en esta ocasión por el Director General de Aguas, para avanzar en un trabajo conjunto con los asesores de los senadores que integren esta comisión y por esa vía despejar todas las dudas que se puedan ir presentando para que el trámite sea lo más fluido posible. Gracias, Presidente. Presidente, para iniciar el trabajo en torno a estos temas que se han planteado como los elementos más duros del debate, a mí me gustaría tener claro si es que la propuesta del Ejecutivo es la que está acá, en los artículos que se leen, 6 bis, 129 bis, etcétera. ¿Esa es la propuesta o van a traer otra propuesta? Porque si es así, nosotros no podemos delegar en una mesa técnica una propuesta que no conocemos. O sea, por mucha confianza y capacidad de nuestros asesores, si es que yo puedo delegar en la medida que sé que esta es la propuesta, pero me da la impresión que no está en la propuesta que ustedes van a traer sobre estos temas, no está estrictamente vinculada a lo que acá conocemos. Esto es lo que yo conozco y si esto es lo que yo conozco me puedo pronunciar. Pero si viene otra propuesta, de verdad yo creo que tenemos que conocer esa propuesta, en mi caso personalmente, directamente, y después de una conversación con nuestros asesores, incluso entre nosotros mismos, delegar una mesa, pero la mesa tiene que orientarse en base a criterios de algo que conozcamos. Pero si no es esto lo que ustedes van a proponer, quedamos en la ignorancia absoluta, nosotros al menos, de lo que se podría instalar en una mesa técnica con nuestros asesores. Y eso a mí no me parece. Primero tenemos que conocerlo nosotros, digerirlo, dirimirlo y verlo después con nuestros asesores y delegarle nuestros criterios. Sí, lo que pasa es que el ministro Fontaine, ahora ministro de Economía, en ese tiempo ministro de Obras Públicas, propuso esta mesa técnica. Y no hubo acuerdo de los senadores de oposición. Yo hice las consultas, incluso lo hablé con el ministro, la senadora también hablan con el ministro, no hubo acuerdo. Entonces yo creo que, de hecho no está la senadora Proboste, vamos a reabrir el debate si hay una mesa técnica y al final no vamos a caer en nada. Entonces, lo que yo propongo es que el Ejecutivo trabaje sus propuestas. Eso no obsta que tenemos la mejor disposición de juntarnos con el ministro. Yo me reuní con el ministro, tengo entendido que se quiere juntar con los demás senadores para ver temas específicos. Aquí nadie está cerrado a escuchar buenos argumentos y que perfeccione el proyecto de ley. Nosotros tenemos ciertas convicciones que las vamos a defender, pero si obviamente el articulado expresa una postura distinta y además con mayor grado de acuerdo, mejor. Si hay un acuerdo más amplio, eso significa que las leyes permanecen más en el tiempo cuando son menos controversiales. Pero hay temas donde tenemos diferencias y obviamente tenemos que votar de acuerdo a esas convicciones. Entonces, lo que yo propongo es que el Gobierno trabaje en las propuestas que va a hacer, en el contenido de esas indicaciones. Y como dice la senadora Adriana Muñoz, en su mérito la iremos analizando, porque yo estoy de acuerdo que efectivamente siempre es perfectible la redacción porque hay que evitar que haya avisos de constitucionalidad u otros que pudieran, que no es el espíritu del proyecto. Yo insisto, este proyecto está concebido de una manera categórica y por eso yo hice la crítica respecto de la desinformación. Pero eso no obsta que se pueda buscar una mejor redacción para consagrar adecuadamente aquellos aspectos en que tenemos de acuerdo. Entonces, que el Gobierno trabaje su iniciativa. En su momento, si el ministro quiere hablar con nosotros, tenemos la mejor disposición. Yo siempre he dicho, digamos, y por cierto, estos artículos los vamos a debatir cuando el ministro esté presente. Entendemos que esto no es una maniobra dilatoria, sino que tiene que ver con que efectivamente ha tenido unas emergencias que le han impedido estar presente, incluso poder, porque yo cuando hablé con él iba a hablar con la senadora Muñoz y con la senadora Proboste, pero obviamente la coyuntura que se produjo en Osorno lo tiene distraído con un tema que es bastante más importante, que es urgente, digamos, claro. Y obviamente esa es la prioridad. Pero la mejor disposición, que el Gobierno siga trabajando sus indicaciones
Y yo al igual que la senadora, creo que hay temas que son indelegables, porque los equipos técnicos avanzan, y de repente no es el espíritu de lo que uno quiere que quede consagrado en la norma. Así que, por lo menos, prefiero que esto lo veamos directamente los senadores. Sí. Por lo inexperiencia en este tipo de tramitaciones, podemos proceder de dos maneras, me imagino, consulto. Uno es tener un texto de lo que... A ver, primero, nosotros no hicimos ninguna, en las indicaciones que vamos a presentar, no hicimos nada respecto a estos artículos, porque en su momento entendimos que se iban a votar con un bloque y tenía que ser por unanimidad que se aceptara no recibir indicaciones. Entonces nos parecía que entrar los artículos complicados nos iba a dejar fuera y por tanto toda la indicación que viene es de aspectos son de aspectos menores respecto a esto y son más bien técnicos. Respecto a estos artículos, me parece que hay dos escenarios posibles. Uno, una segunda indicación o redactar un documento con los temas o las indicaciones o las dificultades que vemos en esto y distribuirlo a ustedes. Y ustedes verán si es que eso da o no para un trabajo técnico o una discusión posterior. Quizás podría ser ese el camino, si es que a ustedes les parece. Tengo una tercera alternativa, que son las dos cosas. Yo creo que efectivamente este espacio que hoy día se está generando permite que estos de artículos que tienen mayor complejidad, como las que hemos visto, que no vienen en el articulado que ustedes están haciendo, requeriría no solo un análisis desde el punto de vista de las complejidades, sino también una propuesta de parte del Gobierno de mejora, o sea, digamos, de reacción a las dos cosas, porque finalmente aquí veremos entre todos, cada uno tendrá su opinión. Pero si solamente se plantea el problema y no se plantea una solución de reacción, vamos a seguir dilatando, digamos, el análisis. Presidente, a mí me parece buena la propuesta del director, del señor Cristi, en la medida que tengamos un documento que de verdad concrete la propuesta del Gobierno sobre los artículos que nosotros hoy día nos transmitieron. Nosotros lo leemos y, por cierto, vamos a formar un criterio, vamos a mirar el texto y vamos a abrir un debate que se puede hacer aquí mismo en la comisión, en la medida que vamos a ir haciendo contrapropuestas o aunando criterios, pero yo creo que necesitamos, por lo menos personalmente, una base sobre la cual vamos a discutir o delegar después en un petit comité, pero si no tenemos la propuesta vamos a estar trabajando a ciegas. Entonces yo creo que es re importante. Y lo otro, presidente, es que en la próxima sesión, nosotros dejando fuera esos artículos, podamos seguir con el articulado en la votación de 12 a 1, ¿no? Muy bien, gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.